glomerular es una sustancia que permite establecer con mayor exactitud que la creatinina la tasa de filtración glomerular. Oye, Jordi, de nuevo contigo. Una vez que la glucosa está en el lumen del túbulo, ya que se va a eliminar, te había dicho hace un rato que se reabsorbe, ¿verdad? Correcto, así no hay glucosa en la orina en condiciones normales. La pregunta es, ¿la creatinina se reabsorbe? O sea, una vez ya se filtró y pasó al glomérulo, pasó del glomérulo a los túbulos, la creatinina se reabsorbe. No, no se reabsorbe. No se reabsorbe. El nitrógeno de urea se reabsorbe. El nitrógeno de urea sí se reabsorbe. De hecho, hace un rato, en la clase anterior decíamos que el nitrógeno de urea era un parámetro, un osmolito poco efectivo porque él se movía y se desplazaba hacia donde se necesitaba. Entonces, el nitrógeno de urea se reabsorbe y al reabsorberse atrae agua, ¿no? Y esa reabsorción es la que explica la relación esa BUN-creatinina mayor a 20 que hablábamos el día de ayer, ¿no? Entonces, en cuanto a filtración, ambas moléculas se filtran. Se filtra la creatinina y se filtra el nitrógeno de urea. En cuanto a reabsorción o resorción, que también le llaman así, el nitrógeno de urea se reabsorbe y la creatinina no se reabsorbe. Jordi, la última pregunta y vamos a cambiar el tema. La creatinina se secreta, o sea, que se salta el glomérulo y puede pasar de la sangre directamente al túbulo sin pasar por el glomérulo. Sabes que alrededor de los túbulos hay vasos sanguíneos, entonces es capaz la creatinina de pasar desde los vasos sanguíneos que están rodeando los túbulos directamente a la orina, saltándose el glomérulo. ¿Puede hacer eso la creatinina? Exactamente, lo hace. Entonces, cuando la creatinina está muy alta, que el riñón no funciona, que el glomérulo no está filtrando de forma apropiada, la creatinina es capaz de pasar a la orina directamente saltándose el glomérulo. Y al saltarse el glomérulo, baja su nivel un poco y la creatinina por eso es que tiene un sesgo a la hora de medir tasa de filtración glomerular porque ella se secreta, o sea, se puede pasar directamente de la sangre al túbulo saltándose al glomérulo. Ahora, la misma pregunta para el nitrógeno de urea. ¿El nitrógeno de urea se secreta? O sea, que se libera, se pasa del torrente sanguíneo a la orina. No, perfecto. Entonces, conclusión, aquí el resumen. Ambas moléculas se filtran por el glomérulo. El nitrógeno de urea se reabsorbe y la creatinina se secreta. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguien por ahí me iba a preguntar algo? Alguien había levantado la mano, no sé si era para ayudar a Jordi o era porque iba a preguntar algo. ¿Quién era? No sé. Ok. No hay dudas, preguntas, comentarios sobre daño renal, sobre enfermedad renal crónica, sobre daño renal agudo, tasa de filtración glomerular, creatinina, nitrógeno de urea, tonicidad, osmolaridad. Nada de eso. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar de nuevo así como un resumen de los trastornos ácido-base. Eso es. Entonces, varias cosas. Nosotros tenemos una escala para medir la acidez o la alcalinidad, que es una escala que va de 0 a 14. El agua
el agua bidestilada, el agua sin solutos, tiene un pH o una acidez a la mitad, ¿no? No es ni alcalina ni ácida, está justo a la mitad. El agua destilada tiene un pH de 7, o sea, está en la mitad de la escala que va de 0 a 14. Y de allí, muy cercano a ese valor, están los rangos fisiológicos de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, que está ahí en 740, 744, que ese es el valor normal de pH, ¿no? El ácido gástrico puede tener un pH de 2 a 3, de 1 a 2, el ácido gástrico. Y ahí hay otros comparadores, ¿no? La orina puede tener de 5 a 8 de pH, el café tiene más o menos 5 de pH, jugo de tomate. Y estas serían las sustancias, digamos, ácidas, los cítricos y demás. Y las sustancias alcalinas, pues, el bicarbonato, la leche magnesia, el amonio, agua jabonosa, los blanqueadores, todas estas son sustancias alcalinas, pues, que tienen su utilidad de limpieza por la alcalinidad que estos poseen. Entonces nosotros no tenemos un valor de pH realmente en 7, sino es un poquito mayor, ¿no? Y ese equilibrio se mantiene de forma muy estrecha en nuestro cuerpo. Entonces la fórmula para definir el término pH, ustedes saben que es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones o el logaritmo inverso. O sea que a medida que aumentan los hidrogeniones, el pH disminuye. Si tenemos una sustancia ácida, significa que tiene muchos hidrogeniones, como por ejemplo el ácido clorhídrico de nuestro estómago, que tiene grandes cantidades de hidrogeniones. Entonces, como tiene aumento de los hidrogeniones, el pH es más bajo. O sea que hay una relación inversa ahí entre la concentración de hidrogeniones y el valor de pH. Entonces, la fórmula simplificada sería el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Y ese logaritmo negativo obviamente anula las unidades de la concentración de hidrogeniones, ¿no? De los miliosmoles o de los miliequivalentes de hidrogenio. Entonces, por eso el pH no tiene unidades, ¿sí? No hay unidades para el pH. El pH simplemente se expresa con el valor numérico y listo. No hay un valor, no hay una unidad que acompañe al pH. También hay un término similar al pH o el recíproco del pH, el antónimo de pH, que es el pOH. El pOH entonces evalúa la escala al revés. Una sustancia que tiene un pH de 1 tendría un pOH de 13. Una sustancia que tiene un pH de 7 tiene un pOH de 7 también. Entonces es una escala que, pues ya le digo, rara vez se utiliza, pero es el inverso, ¿no? Es el inverso del pH como tal. Es la concentración de hidrogeniones o el logaritmo negativo de la concentración de OH, ¿no? De grupos OH. Entonces nosotros tenemos varios amortiguadores. El amortiguador principal es el sistema del bicarbonato, pero hay otros, está el de las proteínas, está el de fosfato. O sea, hay otros amortiguadores en sangre. Sin embargo, el principal, el que más control ejerce, es el del sistema del bicarbonato y del ácido carbónico, ¿no? Entonces, el ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. A su vez, ese ácido carbónico también se puede disociar en CO2 y agua. Y finalmente, si mezclamos ambas ecuaciones, tendríamos que el CO2 más agua se transformaría en bicarbonato e hidrogeniones. Si sumamos los valores de pK de ambas ecuaciones, obtendríamos entonces el valor de pK del sistema amortiguador del ácido carbónico, que sería 6.1. Y ese es el que utilizamos en la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Esto ya ustedes lo vieron, ustedes lo saben. Yo solo estoy repitiendo lo que ya ustedes saben. O sea, aquí estamos reemplazando ese ácido carbónico por CO2 y agua, lo estamos colocando aquí, y esa es la ecuación que nosotros utilizamos para la determinación del pH. Entonces, cuando evaluamos el pH en sangre, en un individuo, en la medición de la sangre, en una muestra sanguínea, correspondería al pK más el logaritmo de la concentración de la base y la concentración del ácido. En este caso, la base sería el bicarbonato y el ácido sería
el CO2. El problema del CO2 es que nosotros expresamos el CO2 como presión parcial de CO2 y no como concentración de CO2. Entonces, al hacer eso, tenemos que utilizar un factor de conversión. Y ese factor de conversión es el 0.03. Entonces, esta es la misma fórmula, el pKa más el logaritmo de la concentración de la base, que sería el bicarbonato, entre la concentración del ácido, que sería el CO2. Pero como el CO2 se expresa en presión, en milímetros de mercurio, lo multiplicamos por 0.03 para transformarlo en concentración de CO2 y así obtener el valor de pH. ¿Por qué les doy esta fórmula? Porque es importante cuando ustedes utilizan una muestra de sangre para obtener una gasometría. Si utilizan una solución que tiene heparina, esa heparina puede interferir con el valor de pH y ahí la recomendación es hacer la corrección utilizando esta ecuación que ya ustedes conocen, que se llama Henderson y Hasselbalch, que sería esta misma, ¿no? De nuevo, lo mismo que digo siempre, si tienen alguna duda o pregunta, háganla, me pueden interrumpir en cualquier momento. Es mejor que yo reinicie el tópico que estoy hablando en esa diapositiva a que pase de largo y a ustedes se les pase también. Hacer la pregunta, el comentario o la observación, pues, interesa. Entonces, en el sistema buffer del bicarbonato hay dos participantes fundamentales, ¿no? El pH, como les decía en la ecuación de Henderson y Hasselbalch, es dependiente de la concentración del bicarbonato y dependiente de la concentración, o más bien de la presión parcial de CO2 sanguíneo. Entonces el CO2 es controlado por los pulmones y el bicarbonato es controlado fundamentalmente por el riñón. La respuesta del pulmón es muy rápida, en un par de minutos se logra la compensación pulmonar, mientras que la respuesta renal puede demorar hasta 2 días, hasta 48 horas para alcanzar el efecto máximo. El riñón es un poco más lento que lo que hacen los pulmones. Entonces usted, por ejemplo, comienza a hiperventilar 2 minutos o 3 minutos y obviamente va a tener modificación en el pH y se va a desmayar, ¿no? O sea, eso es tan inmediato como un par de minutos allí para producir cambios en el valor de pH. Entonces, a nivel del riñón, nosotros tenemos varias sustancias que participan en la regulación del pH a través de la regulación del bicarbonato. El bicarbonato que está aquí representado, pues, es producto de la disociación del ácido carbónico, y este ácido carbónico es el producto de la unión del CO2 y agua que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, dependiendo del PCO2, ese PCO2 puede entrar a la célula renal, transformarse en bicarbonato y eso entonces entregar hidrogeniones al torrente sanguíneo y eliminar entonces bicarbonato. Los hidrogeniones en nuestra orina no pueden ser eliminados como hidrogeniones libres. No es como no hay ácido clorhídrico en nuestra orina. La forma de eliminar hidrogeniones en nuestra orina es a través de la molécula esta que se llama NH4. El NH4 proviene pues de la glutamina que libera la porción terminal ahí, el NH3, y ese NH3 se une con el hidrogenión y forma el grupo amonio, que es el que se elimina a través de la orina. Entonces la forma de eliminar hidrogeniones es a través del grupo del NH4. No hay forma de eliminar hidrogeniones de forma libre a través de la orina, sino que se hacen unidos a este buffer, pues a este regulador del pH. Entonces hay unos conceptos pues que tenemos que recordar, y es que nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio. Ese equilibrio, que es un equilibrio dinámico, es un equilibrio estacionario, es un equilibrio dinámico, nos permite comprender que debe existir la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. Debe haber un equilibrio, y ese equilibrio está presente en todas estas fórmulas que utilizamos para entender el funcionamiento de nuestros sistemas ácido-base. Debe haber un equilibrio en el anion gap para entender el anion gap, en el delta gap, en el gap urinario e incluso en el gap osmolar. O sea, una igualdad en cargas positivas y negativas. Aun cuando no podamos medir todas ellas, partimos del hecho de que si medimos algunas positivas, sabemos que aunque no podamos medir aquellas negativas, sabemos que existen, que están ahí, aunque no podamos hacerlo, porque obviamente hay una electroneutralidad en nuestro cuerpo.
Entonces, para la medición de la gasometría debemos utilizar el kit este que aparece aquí. Ese kit en la parte inferior, esto tiene una cubierta de manera que cuando usted toma la muestra, esta porción de plástico rosada que está ahí, usted la desplaza y protege la aguja y así evita pullarse. Tiene además de eso, pues el tapón de la aguja, que ese se le retira antes de pullar al paciente. Y todo este sistema, desde aquí, desde lo negro, se remueve y se le pone el taponcito verde que está aquí para ir a procesar la muestra. Esta jeringuilla viene al vacío, o sea que ella realmente, el émbolo ese que está aquí, normalmente viene en esta raya, o sea, viene un poquito más arriba. Y allí dentro de ese émbolo, de ese espacio vacío, hay una pelotita de heparina para evitar que la muestra se coagule. Entonces, cuando usted entra en contacto con la arteria, como la arteria tiene presión, la sangre sube de forma automática y llena el espacio sin que usted tenga que aspirar. Usted solo introduce la aguja, su objetivo es meter la aguja en donde está la arteria. Una vez toca la arteria, la aguja atraviesa la arteria y comienza a salir sangre, entonces se llena solamente ese espacio que está allí. Esa sangre, que es una cantidad exacta, se mezcla con la proporción apropiada exacta de la heparina y hace que la muestra sea una muestra segura, pues, para procesar en la máquina, en el gasómetro. Y eso se hace por vacío, o sea que usted no se puede poner a jugar desplazando el émbolo como si se tratara de una jeringuilla para tomar sangre venosa. Esto se coloca allí en esa porción y usted procesa la muestra de sangre. Si usted tiene un gasómetro en la sala, pues usted lo procesa de inmediato. Si no hay un gasómetro en la sala donde tomó la muestra, tendría que llevarlo al laboratorio y la recomendación es que introduzca la muestra en hielo para que las células sanguíneas que están allí no consuman el CO2 o consuman el oxígeno o produzcan más CO2. Entonces usted le lentece el metabolismo colocando la muestra en hielo mientras llegan los próximos minutos a procesar la muestra. Si no hay de esta jeringuilla, entonces dígame. Doctor, una pregunta. Ajá. En el caso tal para realizar una gasometría arterial, Sí. ¿qué tan cierto es que si una de las dos arterias no irriga bien, no se puede hacer la gasometría? Sí, hay una prueba que se llama prueba de Allen, que es que usted bloquea la arteria que va a pullar. Ustedes saben que nosotros tenemos una arteria radial y una cubital. Normalmente todos los médicos pullan la radial. Entonces la recomendación es que usted bloquee ambas y luego, para que la mano se ponga blanca, porque no le llega flujo sanguíneo a la mano, usted la bloquea allí con los dedos, con sus pulgares, bloquea ambas arterias, la mano va a comenzar a ponerse blanca y luego libera la cubital. Al liberar la cubital, la mano nuevamente recupera el color. Si no lo hace, entonces usted no puede pullar la radial. Porque si usted al liberar la arteria cubital, la mano sigue blanca, quiere decir que la cubital no está íntegra. Y si usted le puya la radial, el paciente pierde la mano. Entonces esa prueba hay que hacerla antes de tomar la muestra de la gasometría. Porque hay que verificar que efectivamente cuando usted le está puyando la arteria radial y después hace presión, porque si usted toma la muestra de la arteria va a comenzar a liberar sangre y sangre a presión, así que usted tiene que ejercer presión con el algodón allí para evitar que la sangre salga mientras hace el coágulo. Entonces, en ese interín, si la otra arteria no está patente, no está obstruida o tiene algún defecto o está ausente, entonces el paciente perdería la mano porque no tendría irrigación hacia la mano. Entonces la recomendación es hacer esa prueba antes de tomar la muestra. Se hace presionando ambas arterias, ¿no? La radial y la cubital, y eso hace que la mano se ponga blanca. Entonces luego usted libera la cubital y al liberar la cubital, el color de la mano, de la palma de la mano, debe volver a la normalidad, aun cuando usted siga presionando la radial. Si eso es así, quiere decir que usted puede pullar con toda libertad la arteria radial. Como norma, nadie puya la cubital, siempre puyamos la radial. Entonces usted tiene que saber anatómicamente dónde está, porque obviamente no, imagínense que ustedes sean del grupo que puya cubital y todos los demás médicos puyan radial y resulta que el paciente lleva 3 puyadas en la radial, tiene un poco de coágulos ahí
y ustedes puyan la cubital, ya el paciente no va a tener flujo hacia la mano y puede ponerse necrótica la mano, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Si no tenemos el kit este que está aquí, la otra opción es utilizar heparina. Usted agarra una jeringuilla de estas como las de insulina, muy similares a la de insulina, una jeringuilla pequeña de 1 cc, y usted introduce la aguja allí, extrae heparina, y luego entonces regresa la heparina, y la heparina que queda contenida aquí en este espacio, usted intenta botarla toda, pero algo va a quedar, ¿no? Y ese algo es el suficiente para tomar la muestra. Entonces se tomaría una muestra con una jeringuilla heparinizada. El problema de la jeringuilla heparinizada es que usted no sabe con exactitud cuánta heparina tiene esa muestra, y entonces obviamente se puede alterar, y por eso es importante en este escenario calcular allí con la ecuación de Henderson y Hasselbalch el valor de pH de forma apropiada. Entonces los valores normales, los que ya ustedes conocen, 740, 744, 4044, 140 a 144, 3.8 a 4.4, bicarbonato en 25, cloruro en 100, el anion gap de 3 a 10, la albúmina en 4. O sea, esos valores ya ustedes los conocen. Esos son de los del primer que todos ustedes han visto. Creo que para ninguno de ustedes es desconocido estos valores. Entonces, la regla, que la vamos a ver rápidamente, porque más que ver los 5 pasos que ya ustedes saben, lo que me interesa es complementar las otras partes que no hemos visto antes, que es los electrolitos urinarios y otros aspectos como por ejemplo el delta o el gap osmolar como tal. Entonces, la evaluación del pH es la regla 1. Lo que ustedes saben, pues el pH normal es de 740 a 744. Todo lo que está por arriba de 744, ¿qué sería? Alcalemia. Alcalemia o alcalosis. Y todo lo que está por debajo de 740, acidosis o acidemia. O acidemia, exactamente. Entonces ese es el primer paso. Y si está entre 740 y 744 es normal, o también hay un término que se llama eudremia, ¿no? Que significa que está en equilibrio ácido-base. El paso 2 es evaluar el trastorno primario. Y para evaluar el trastorno primario tenemos que recordar la ecuación de Henderson y Hasselbalch. O sea, recordar que el CO2 es ácido y que el bicarbonato es básico. O sea que dependiendo de quién es el culpable, asimismo debemos considerar el trastorno que ya identificamos en el paso 1. Entonces aquí está. Ustedes vieron que la ecuación del pH obviamente contempla el pK y el logaritmo y todo lo demás, pero es el CO2 y el bicarbonato. Si ustedes miran y prestan mucha atención, notarán que el bicarbonato, que es la parte básica, está en la parte superior o es el numerador, mientras que el PCO2 es el denominador. Si lo establecemos como relaciones, sabemos que el pH es directamente proporcional al bicarbonato y el pH es inversamente proporcional al CO2. ¿Sí? Si aumenta el CO2, el pH, ¿qué debe hacer? Disminuir como norma, eso es lo que debería ocurrir. Eso nos dice entonces que si el pH disminuye, es ácido. Entonces el CO2 es ácido. Si el bicarbonato aumenta, ¿qué debe pasar con el pH? Debería aumentar. Exactamente. Entonces te ven una relación directamente proporcional con el bicarbonato e inversamente proporcional con el CO2. Entonces, en la medida en que aumenta el CO2, el pH debería disminuir porque el PCO2 es ácido y el bicarbonato es básico. ¿Sí? Ok, entonces si ustedes miran, los trastornos metabólicos van en la misma dirección. pH y PCO2 y bicarbonato. Si usted tiene un trastorno metabólico, usted tiene una acidosis, por ejemplo, el pH está disminuido. Como es metabólico, usted esperaría que el bicarbonato estuviera disminuido y el PCO2, tratando de compensarlo, también estuviera disminuido. O sea, todo va hacia abajo en la acidosis cuando el trastorno es de tipo metabólico. Cuando es una alcalosis de tipo respiratorio, todo va en la misma dirección, todo va hacia arriba.
Mientras que en los trastornos respiratorios, acá en la parte inferior ahorita vemos la alcalosis. Cuando vemos los trastornos respiratorios, una acidosis respiratoria, ustedes ven que el pH disminuye y el CO2 y el bicarbonato van en sentido contrario. ¿Por qué van en sentido contrario? Porque ahí el culpable, obviamente, es el descenso, el aumento del PCO2 que está provocando entonces el descenso del pH. ¿Sí? Entonces, si miramos alcalosis de tipo metabólico, miren, aumenta el pH y por tanto aumenta bicarbonato y aumenta PCO2. O sea que va todo en la misma dirección cuando el trastorno es metabólico y cuando el trastorno es respiratorio va el pH respecto a los otros dos parámetros en direcciones contrarias. Sea como sea, usted siempre debe encontrar, si disminuye el CO2, debe disminuir el bicarbonato. Si aumenta el CO2, debe aumentar el bicarbonato. Si disminuye el bicarbonato, debe disminuir el CO2. O sea que la relación entre bicarbonato y CO2 deberían ir siempre en la misma dirección. Aquí lo que les quiero ejemplificar es que los trastornos metabólicos, el pH va en el mismo sentido. Si este disminuye, entonces disminuirían ambos. Si este aumenta, aumentarían ambos. Y en el respiratorio ocurriría lo contrario. Si el pH disminuye, entonces estos ambos aumentarían. Y si el pH aumenta, estos ambos disminuirían. ¿Sí? Estamos claros ahí, ¿no? Esto basándose en la ecuación de Henderson y Hasselbalch, ¿no? Que establecía la diferencia. Entonces, los trastornos metabólicos van en la misma dirección, mientras que los respiratorios son inversos. Y recordar que tanto bicarbonato como CO2 siempre deben ir en la misma dirección. Si no van en la misma dirección, entonces hay dos trastornos presentes. ¿Dudas o preguntas aquí? Habían visto esto ya, ¿no? Ok, seguimos. La tercera regla es ver el anion gap. Yo les decía que el anion gap se parte del hecho de que hay un principio de electroneutralidad. O sea, que la cantidad de cargas positivas debe ser la misma cantidad de cargas negativas. No puede haber una diferencia. Entonces, si tomamos el valor de sodio, la cantidad de cargas positivas, que el sodio es el fundamental, debe ser igual a la cantidad de cargas negativas, que serían cloruro y bicarbonato, y algo más que no podemos medir. Ese algo más pueden ser proteínas u otras cargas negativas que están presentes ahí. Esas cargas negativas, que no sabemos cómo se llaman, porque son proteínas y son otras sustancias, esas cargas negativas se llaman anion gap. Son esas cargas negativas que no podemos medir, pero sabemos que existe porque tiene que haber un equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos el valor de sodio menos el cloro y bicarbonato y lo que nos queda deben ser las cargas negativas esas presentes. Y esas cargas negativas entonces se llaman anion gap. ¿Sí? Entonces ahí está la fórmula. Sodio menos el sodio que está aquí a la izquierda en su pantalla menos las cargas negativas que serían cloruro y bicarbonato, que son las que aparecen aquí. El resultado que nos da van a ser las cargas negativas que deben estar presentes. Aun cuando el resultado de positivo sabemos que son cargas negativas. ¿Sí? Entonces, el valor normal de anion gap recomendado en la actualidad es de 3 a 10. Ese es el valor normal de anion gap. Eso es utilizando electrodos específicos para la determinación de los electrolitos y no utilizando fotometría de llama, que era lo que hacíamos antes en el laboratorio, ahí que poníamos a calor en un mechero de Bunsen ahí el electrolito y eso producía un color y por colorimetría calculábamos concentración. Bueno, las máquinas que se utilizan para determinar electrolitos no utilizan colorimetría, utilizan un electrodo que es capaz de sensar los electrolitos presentes. Entonces eso ha modificado el valor de anion gap. Y el valor de anion gap ya no es 10 más o menos 2 como le aparece en algunos libros por ahí, que todavía sigue, pero realmente debe ser de 3 a 10 el valor normal de anion gap. Incluso en el contexto de anion gap normal podemos tener trastornos metabólicos como acidosis tubular y diarrea. En el contexto de anion gap disminuido, o sea, menos de 3, o incluso con valores negativos, debemos pensar en exceso de cationes, litio, intoxicación por litio, por bromuro, mieloma múltiple y estos, ¿no? Y si el anion gap está aumentado, entonces pues las causas esas de acidosis metabólica con anion gap, ¿no? Que eran metanol, uremia, cetoacidosis diabética, paraldehído, isoniazida, la acidosis láctica, el etilenglicol y los salicilatos. Entonces,
Aquí el paraldehído y el propilenglicol y la isoniazida, pues, o la intoxicación, pues, por éxtasis y por cocaína. Entonces, estos ocasionarían anion gap elevado, ¿no? Lo que ocurrió con el etilenglicol que hablamos el día de ayer. Yo sigo porque no me hacen ninguna pregunta, así que yo estoy comprendiendo. Una consulta. Dígame. El anion gap alto, o sea, la verdad, en nemotecnia múltiple únicamente con acidosis metabólica, ¿verdad? Lo que pasa es que anion gap alto ya te predice acidosis metabólica, aunque el pH esté normal. ¿Me explico? Si tú tienes una alcalosis respiratoria, pero tienes el anion gap aumentado, ya sabes que tienes, además de la alcalosis respiratoria, una acidosis metabólica. Por el hecho de tener solo anion gap elevado, ya sabes que tienes una acidosis metabólica. Si es más de 10, la sospechas, y si es más de 20, tienes toda la seguridad de que lo tienes. Con valores de 15 ya tú dices, no, esto es una acidosis metabólica, hay que buscar la causa. Entonces, aún con pHs normales, tener anion gap aumentado te indica que tienes una acidosis metabólica. Entonces, el anion gap alto siempre va a estar en el contexto de una acidosis metabólica, aun cuando hayan otros trastornos añadidos. ¿De acuerdo? O sea que siempre, aunque el pH sea normal, si el anion gap está aumentado, hay una acidosis metabólica. Entonces, todas estas causas son causas de acidosis metabólica con anion gap normal, con anion gap aumentado. Doctor, una pregunta. Ajá. No sé si ya lo mencionó, pero porque se fue la luz ahorita. ¿Cuándo usted dice que teníamos que revisar el gap urinario? ¿En qué situación? Ahorita lo vamos a ver, es en anion gap normal. Cuando el anion gap está normal, ahí miramos el gap urinario. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Con anion gap normal. Tenemos que buscar, si hay acidosis metabólica con anion gap normal, tenemos que buscar los electrolitos urinarios para sacar el gap urinario. Ahorita vamos a hablar de ello. Ok, la regla 4 es recordar lo mismo, ¿no? Que bicarbonato y PCO2 deben ir en la misma dirección. Pero el punto es cuánto, ¿no? Y hay unas fórmulas que son las que ustedes conocen ahí, ¿cómo se llama? La ficha, en donde le aparecen los valores de corrección, ¿no? En acidosis metabólica, ¿quién es el culpable? El bicarbonato está disminuyendo. Está disminuido. Entonces, ¿qué debe pasar con el CO2? Disminuir. Debería disminuir. Entonces, la fórmula dice que por cada uno que disminuye de bicarbonato, 1.3 es lo que debe disminuir la presión parcial de CO2. Y usted ahí calcula, ¿no? Disminuyó 5 el bicarbonato, usted multiplica 5 por 1.3 y ya con eso usted obtiene cuánto debería ser el CO2. En alcalemia metabólica, ¿quién es el culpable? El bicarbonato. ¿Qué pasó con el bicarbonato? En Está alcalemia aumentado. metabólica. Está aumentado. ¿Qué debe pasar con el CO2? Aumentar. Debe aumentar. Entonces la fórmula dice que por cada aumento de 1 del bicarbonato, el CO2 debe aumentar 0.6. 0.6 respecto a 40, ¿no? Por cada descenso del bicarbonato, por cada aumento del bicarbonato respecto a 25, entonces el CO2 debe aumentar 0.6 respecto a 40. O sea, a partir de 40 debe aumentar 0.6 por cada aumento del bicarbonato de 1 por encima de 25. Entonces estos trastornos metabólicos pues son bien fáciles porque como la compensación es respiratoria hay solo una fórmula. En la acidemia respiratoria o en la alcalosis respiratoria, como la compensación es renal, entonces tenemos dos opciones, que la compensación máxima del riñón se logra a las 48 horas y antes de las 48 horas sería una compensación aguda. O sea, el riñón intenta hacer algo, pero no hace todo su esfuerzo, ¿no? El esfuerzo máximo lo hace a partir de las 48 horas. Entonces, en acidemia respiratoria, ¿quién es el culpable? CO2. ¿Cómo está el CO2 en acidemia respiratoria? Aumentado. Aumentado. ¿Qué debe pasar con el bicarbonato? Aumentar. Aumentar. Entonces la fórmula dice que por cada 10 que aumenta el PCO2, el bicarbonato en estados agudos debe aumentar 1 miliequivalente. O sea que si aumentó 10 el PCO2 respecto a 40, el bicarbonato debe aumentar 1 respecto a 25. O sea, debería tener 26.
Y si es crónico, o sea, 48 horas o más, la respuesta renal máxima esperada es 4 miliequivalentes por litro. No 1 como en el estado agudo, sino 4. Entonces, dependiendo ahí de la historia del paciente, de hace cuánto empezó todo el cuadro, entonces usted puede predecir si es agudo o crónico y ahí usted establece cuál es el rango que debe compensar el riñón. En alcalosis respiratoria, ¿quién es el culpable? El CO2. El CO2. El CO2. Por eso es respiratorio, ¿no? ¿Cómo está el CO2 en la alcalosis respiratoria? Disminuido. Disminuido. ¿Qué debe pasar con el bicarbonato? Debe disminuir también. Disminuir. Debe disminuir. Entonces la fórmula dice que en estados agudos, si el CO2 disminuyó 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato debe disminuir 2 miliequivalentes por litro. Y en estados crónicos, la disminución de 10 milímetros de mercurio de la PCO2 debe provocar una disminución del bicarbonato de 5 miliequivalentes respecto a 25. O sea, si disminuyó 10 respecto a 40, entonces el bicarbonato debe disminuir 5 respecto a 25. Y así sucesivamente. Si disminuyó 20, serían 10 y así sucesivamente. Se hacen los cálculos. El asunto con los trastornos respiratorios es que como dependen del riñón, entonces tenemos una fase aguda y tenemos una fase crónica del riñón, ¿no? Que es el efecto máximo. Si el trastorno tiene 5 días, nosotros hacemos el cálculo con el trastorno crónico, ¿no? O sea, con la compensación crónica. No va a aumentar más después de las 48 horas. O sea, lo que se logró a las 48 horas es lo que siempre va a lograr como efecto máximo el riñón. Y finalmente está la fórmula del delta gap. La fórmula del delta gap establece también un equilibrio. Por eso les puse la imagen esa del equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el anion gap y el bicarbonato. Si el anion gap aumenta, el bicarbonato disminuye. Así como si fuera una electroneutralidad ahí. Entonces, la fórmula dice que por cada uno que aumenta el anion gap, debe disminuir 1 el bicarbonato. ¿Sí? ¿El bicarbonato qué carga tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativa. ¿Y el anion gap qué carga tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativa, exactamente. ¿Por qué les digo esto? Porque si aumentó el anion gap, que es una carga negativa, el bicarbonato, que también es una carga negativa, debe disminuir 1. ¿Para qué? Para que se mantenga el equilibrio. O sea, aumentaste el anion gap, ok, aumentó 5 anion gap, aumentaron 5 cargas negativas, que no sabemos cuáles son. Entonces el bicarbonato debe disminuir 5 cargas negativas para que esté en equilibrio. O sea, que debe haber ante cada aumento del anion gap respecto a 10, el bicarbonato debe disminuir 1 respecto a 25. ¿Sí? O sea, que debe haber un equilibrio. O sea, ahí se ganó una carga negativa de anion gap que desconocemos cómo se llama, entonces la otra carga negativa disminuye para que se mantenga el equilibrio respecto al sodio, ¿no? Y respecto a las cargas positivas. Entonces, si el bicarbonato, usted agarra el anion gap y usted dice, mira, el anion gap aumentó tanto, aumentó 5 unidades, el bicarbonato debe disminuir 5. Si resulta que el paciente tiene un bicarbonato mayor del que debería, entonces tiene más bicarbonato del que debería, y si tiene más bicarbonato se llama alcalosis metabólica. Si usted hace el cálculo con el anion gap, dice, aumentó el anion gap 10, el bicarbonato debe disminuir 10. Pero resulta que el bicarbonato no disminuyó 10, disminuyó 15. Es menos el bicarbonato del que debería tener, entonces se llama acidosis metabólica. Así de simple es el delta gap. O sea, es una carga negativa que se reemplaza por otra carga negativa. Eso es lo que debe establecer el equilibrio de electroneutralidad. ¿Sí? Hay otras formas de expresar el delta gap mediante una división. Yo no las recomiendo, nunca las he recomendado. La gente se confunde a la hora de recordar eso. Yo prefiero que digan, ¿cuánto aumentó el anion gap? Así mismo debe disminuir el bicarbonato. Si el anion gap no aumentó, entonces no hago corrección de delta gap porque ahí no va a haber modificación del bicarbonato. Entonces, ahora sí, vamos con el gap urinario. A ver si recordamos cómo es el asunto del gap urinario. Para el gap urinario, la fórmula del gap urinario es esta que se observa aquí en la parte inferior. Cargas positivas y cargas negativas. Entonces, en el caso de acidosis metabólica con anion gap,
normal, usted puede predecir si hay diarrea o acidosis tubular renal. Entonces, aquí el ejemplo que aparece en el primer de los trastornos ácido-base que ustedes ya tienen, que todos tienen, dice el trastorno en el primer, en este ejemplo. Déjenme buscarlo aquí, que no quiero decirles tonteras. Primer. Un momento. Aquí está. Aquí está. Dice aquí que el paciente tiene un pH de 7.32. Si tiene un pH de 7.32, ¿qué tenemos? Acidosis. Tenemos acidosis. Entonces, si miramos la acidosis, tenemos que buscar bicarbonato o CO2, ¿no? Mi recomendación siempre es buscar bicarbonato, pero bueno, ustedes son libres de elegir lo que quieran. Si ustedes miran el pH en 7.32, que hay acidosis y el bicarbonato está disminuido, ¿qué tendríamos? Acidosis metabólica. Metabólica. ¿Cómo debería ser la respuesta del CO2? debe disminuir también. Debería disminuir. Entonces el CO2, y ustedes vieron que disminuyó, habría que hacer el factor de corrección y demás, pero ahí tenemos una acidosis metabólica. ¿Sí? Si calculamos el delta, el anion gap, ¿cómo es la fórmula del anion gap? El sodio. Sodio menos cloro más carbonato. Sodio menos cloro menos bicarbonato. ¿Cuánto hay de sodio ahí? Resten ahí. Y 19 en el paciente 1 y 3 en el paciente, digo, sí, 3 en el paciente 2. ¿Cómo? Sería 19 en el paciente 1. No. Estamos hablando del anion gap, no estamos hablando del delta gap. Ah, ok. El anion gap es de 8. El anion gap es de 8. ¿Cómo consideran ese anion gap? Está normal. Normal. Entonces, partiendo de esa misma gasometría, tenemos dos pacientes igualitos, con el mismo valor de pH, el mismo valor de bicarbonato, el mismo valor de CO2, los mismos valores sodio, potasio, PO2, cloruro. O sea, están igualitos. Entonces, pero esos son los laboratorios en sangre. Si usted tiene una acidosis metabólica con anion gap normal, usted debería sospechar o que se trata de un problema en el riñón o que se trata de un problema a nivel gastrointestinal, ¿no? Un cuadro diarreico. La forma más fácil es preguntar al paciente si ha tenido diarrea. Si tiene diarrea, ya usted sabe qué es lo que está pasando. Entonces aquí ponen el ejemplo de dos pacientes. Un paciente le toman electrolitos en la orina y en los electrolitos en la orina uno tiene sodio en 10, el otro tiene sodio en 15, potasio en 25, 32, cloruro en 54 y en 50 respectivamente. Entonces, cuando calculamos el delta gap, que es lo que vamos a ver ahora, la fórmula del delta gap, obviamente estamos hablando de delta gap urinario, no tomamos en cuenta para nada lo del pH ni arriba ni nada. Hacemos la fórmula del delta gap porque tenemos una acidosis metabólica con anion gap normal. Entonces, si restamos, ahora sí, si medimos el delta gap del paciente 1, nos va a dar 19, ¿sí? 19, restamos ahí sodio más potasio es 35. Y cloruro es 54. 35, ¿verdad? Sí, y cloruro 54. Si restamos cloruro, o sea, si restamos eso, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a tener 35 versus 54. O sea que las cargas que nos van a quedar son cargas positivas. ¿Sí? Son cargas que nos hacen falta. Son 19 cargas que nos hacen falta en ese escenario. La norma dice que nosotros en estados de acidosis, nuestro riñón debería generar
normalmente de 10 a 20 cargas positivas. Si eso lo hace, quiere decir que el paciente está respondiendo de una forma apropiada. Entonces, si lo hace de forma apropiada de 10 a 20 en el delta gap, ese paciente, su riñón está funcionando porque está logrando compensar de 10 a 20 lo que está ocurriendo arriba de la acidosis metabólica con el anion gap normal. ¿Sí? Entonces, usted agarra aquí en la fórmula y saca ese 10 y lo pone aquí, y pone el potasio y lo pone aquí. Eso suma 35. Entonces, usted tiene 35 cargas positivas y tiene 54 cargas negativas. ¿Sí? ¿Qué hay más allí? Hay más cargas negativas que cargas positivas. Entonces, están ausentes allí no determinadas 19 cargas positivas. Pero como hay electroneutralidad, usted sabe que esas cargas positivas se refieren a NH4. El NH4 es la forma en, como les decía en la diapositiva anterior, el riñón intenta eliminar los hidrogeniones. O sea que el riñón está haciendo su trabajo en el paciente 1, porque está logrando eliminar de 10 a 20 cargas positivas, que es lo que estamos midiendo aquí en acidosis metabólica con anion gap normal. En el paciente 2, ahora si sumamos aquí sodio 15 y 32, 15 y 32 da 47. Hay 47 cargas positivas y 50 cargas negativas. Y 50 cargas negativas. Entonces la diferencia nos indica que solo hay 3 cargas positivas. Esas 3 cargas positivas son NH4. Esas cargas positivas de NH4, el riñón está intentando eliminar hidrogeniones a través de esos solamente 3 NH4. Entonces, como nada más elimina 3 y lo esperado en acidosis metabólica es que sea de 10 a 20, quiere decir que la respuesta renal está mal. Y como está mal, quiere decir que el paciente tiene un daño, una acidosis tubular renal, tiene un trastorno en el riñón. ¿Estamos claros ahí? Si no, lo explicamos otra vez. Aquí estamos para aprender. ¿Sí? ¿Se me fueron? ¿Están conmigo? ¿Lo entendieron? Okay. Mientras, en el delta gap, mientras den el rango de 10 a 20, hay buena respuesta renal. Exactamente, esa es la conclusión, así mismo. Incluso si da más de 20, tú dices, uy, mira, este riñón está funcionando, o cachimbón, este es un buen riñón. Pero si la respuesta es poca, entonces tú dices, no, mira, este riñón debe hacer su trabajo y no lo hace. Yo les mostraba, aquí se los voy a pasar una imagen al principio, perdonen si los mareo, esta imagen. Yo les decía que los hidrogeniones generados aquí de la disociación del ácido carbónico, ese hidrogenión, cuando intenta eliminarse, no puede ser eliminado libremente. O sea, nosotros no podemos eliminar hidrogeniones, directamente a la orina. Ese hidrogenión se mezcla con el NH3 y se libera como NH4 con carga positiva. Esa carga positiva es la que está midiendo el delta gap. ¿Sí? Ustedes vieron que en un lado tenía, no sé, 35 y en el otro lado tenía, no me acuerdo, 53, no sé cuánto era, que 54. Entonces, las cargas que no estamos determinando, que no estamos viendo, son cargas positivas. Esas cargas positivas son NH4. Entonces, el riñón está eliminando los NH4 para eliminar los hidrogeniones, para tratar de arreglar la acidosis metabólica que está presentando el paciente. Eso es un riñón que sirve. Si el paciente tiene una acidosis metabólica y el riñón es incapaz de eliminar hidrogeniones a través del NH4, es un riñón que no está funcionando. Entonces, el riñón es el culpable. ¿De acuerdo? Como en el caso, en el segundo caso. Ok. Entonces, en el caso de la alcalosis metabólica, también se puede calcular el delta gap o el gap urinario, ¿no? El delta gap urinario. Y el libro también presenta un paciente que tiene un pH en 7.54, tiene una alcalosis. Si miramos el bicarbonato está aumentado. Entonces el paciente tiene una alcalosis metabólica. Si el bicarbonato aumentó, la respuesta del pulmón debe ser
retener CO2, o sea, aumentar el valor de CO2. Y ahí lo ven, mira, el bicarbonato aumentó, el CO2 aumentó. Si está compensando o no, ahorita no lo vamos a calcular, pero el punto es que tenemos una alcalosis metabólica. En los casos de alcalosis metabólica, las alcalosis metabólicas se clasifican como alcalosis respondedoras o no a solución salina. A ver, entonces, de nuevo el mismo escenario. O sea, tenemos dos pacientes con el mismo valor de pH, con el mismo valor de bicarbonato y con diferencias en los electrolitos en orina. Acá, en alcalosis metabólica, ¿qué debe hacer el riñón? ¿Qué es lo que esperamos que haga el riñón? Excretar los bicarbonatos. Exacto, para tratar de arreglar el problema. ¿Y el bicarbonato qué carga tiene? Negativa. Negativo. Entonces, de nuevo calculamos lo mismo, ¿no? Sodio del paciente aquí es 35, acá es 6, potasio 25 y 15, cloruro 1 y 2. Entonces, cuando hacemos el delta gap, que la fórmula no la puse aquí, pero es sodio más potasio menos cloro. Mira, sodio más potasio menos cloro, ¿sí? Sodio más potasio menos cloro. ¿Cuántas cargas positivas tenemos aquí? Ninguno tiene 60. ¿Cuánto? No escuché. 60. 60 cargas positivas y solo una carga negativa. ¿Qué piensan que son las otras restantes? Deberán ser bicarbonatos. Exactamente, deben ser bicarbonato. Estamos claros ahí, deben ser el restante de bicarbonato. Ahora miremos el paciente 2. ¿Cuánto tiene de cargas positivas? 21 cargas positivas, profe. 21 cargas positivas y 2 negativas. O sea que en este caso el delta gap nos da casi 60, ¿no? 59 cargas de bicarbonato y en este caso nos da 19, ¿no? 19 cargas positivas. Entonces, el paciente 1 tiene un trastorno de alcalosis metabólica ocasionado por una respuesta, una situación aguda. Ahorita les voy a explicar eso. El paciente 1 tiene 59 cargas de bicarbonato que se están intentando eliminar allí para tratar de compensar el problema. En el paciente 2 tiene 19 cargas, o sea que el bicarbonato en ese paciente es menos que en el paciente 1. ¿Sí? Entonces, existe la famosa disociación esa del sodio y potasio nos permite clasificar el paciente si tiene un trastorno reciente o si tiene un trastorno crónico, pues para llamarlo de alguna manera. Entonces, a ver, ¿cómo le explico esto? Si un paciente tiene un valor de un trastorno después de las 48 horas, si tiene un trastorno después de las 48 horas, la respuesta normal del riñón es incrementar la reabsorción de bicarbonato. Si tiene menos de 48 horas, la respuesta normal es eliminar bicarbonato. Entonces, en el paciente 1 habíamos dicho que hay 59 cargas de cargas negativas que corresponden a
bicarbonato. Ese paciente tiene un trastorno agudo. En el otro paciente, es un paciente que tiene un trastorno que ya es un trastorno crónico, porque el bicarbonato, a medida que va avanzando el trastorno, se comienza a reabsorber. Entonces, ¿cuál es el valor de corte que utilizamos para saber si es agudo o crónico? Es 20. Hasta donde recuerdo es 20. O sea que si un paciente tiene más de 20, en el caso 1 es un trastorno agudo, y si tiene menos de 20 es un trastorno crónico. Entonces, la alcalosis metabólica ocasionada en el paciente 1 es una alcalosis metabólica reciente, y en el paciente 2 sería una alcalosis metabólica crónica, pues como tal. ¿Sí? Esa es la forma que ocurre con los electrolitos en orina. Lo otro es, en alcalosis metabólica, es importante ver el cloro urinario, solamente el cloro urinario. Si el paciente tiene un cloro urinario menor, de, ¿cuál es el valor? Creo que es menor de 20. Si tiene un cloro urinario menor de 20, el paciente va a ser respondedor a solución salina. Estos pacientes, el 1 y el 2, miren que tiene un cloruro en 1 y el otro tiene un cloruro en 2 en orina. Entonces, ese paciente responde de forma apropiada a la solución salina. Si tiene un cloro urinario mayor de 20, entonces ese paciente no va a responder a la solución salina. ¿Ves? Como no va a responder a la solución salina, ahí están las causas, ¿no? Las causas se clasifican si el paciente tiene hipertensión o si no tiene hipertensión. Y en el caso de los respondedores a solución salina, entonces ese paciente se beneficia de colocarle la infusión como tal. Entonces el cloruro ayuda a definir si el paciente requiere o no la solución salina, y el delta gap nos permite saber si hay pérdida reciente o no, dependiendo del bicarbonato, porque inicialmente se pierde bicarbonato y luego esto se compensa y el valor de corte es 20. Igual acá en el valor del cloruro es 20. ¿Dudas o preguntas? No sé, no sé si logré transmitir lo que quería o si los confundí más. Pero esa es la situación que ocurre en la alcalosis metabólica. Si nosotros queremos conocer si es agudo o crónico, hacemos el delta gap, y con el delta gap sabemos cuánto bicarbonato se debe estar perdiendo, y si es más de 20, entonces decimos, mira, ese delta gap está aumentado, el gap urinario está aumentado, quiere decir que se está perdiendo bicarbonato y por tanto es agudo. Crónicamente, más de 48 horas, entonces el bicarbonato se reabsorbe, y entonces la excreción de bicarbonato, aún en el contexto de alcalosis metabólica, es menor. Y en el caso de ese mismo escenario, el valor de cloruro nos ayuda a saber si es respondedor o no a la solución salina. ¿Sí? Doctor, una consulta. Dígame. Entonces, el gap urinario se calcula en la acidosis metabólica con anión gap elevado. No, normal. Lo normal. Para saber si es gastrointestinal o acidosis tubular. Y alcalosis metabólica. Y en alcalosis metabólica, para saber si es aguda o crónica. ¿Sí? Y también se utiliza el cloro urinario para saber si el paciente va a ser o no respondedor a la solución salina. Pues si tienes un paciente con alcalosis metabólica, entonces le haces una muestra de orina, y ahí con la muestra de orina sabes cuál es la causa y sabes si responde a solución salina. Si no responde a solución salina, ni ponerle solución salina, aunque tenga una alcalosis metabólica. Sí. Doctor, Dígame. ¿podría en la parte de acidosis metabólica repetir con respecto a las cargas positivas la diferencia cuando, explicar de nuevo cuando se excreta en forma de NH4? Sí. Aquí vamos. Mira. Recordamos que partimos del hecho de que tenemos un paciente con acidosis metabólica, y esa acidosis metabólica tiene un anion gap normal. Nada más, no puede tener anion gap aumentado ni disminuido, tiene que ser anion gap normal. Cuando tienes acidosis metabólica, la respuesta de tu riñón, ¿cuál debe ser? Excretar iones de hidrógeno.
excretar iones de hidrógeno. Pero ¿cómo los elimina? El riñón no es capaz de eliminar hidrogeniones. Tiene que eliminarlo a través de una sustancia titulable. Esa sustancia titulable se llama NH4. Que igual es como que si dijéramos hidrogenión, porque a la final es el NH3 más poniéndole el hidrogenión y la carga positiva. O sea que NH4 es como el similar del hidrogenión que intenta eliminar en acidosis metabólica. ¿Sí? Sí. Tiene cargas positivas. ¿De Sí. acuerdo? Ok. Entonces, el paciente 1, aquí está. Tiene sodio, potasio y cloruro. Tiene de sodio 10 y de potasio 25. ¿Cuánto da la sumatoria de las cargas positivas? 35, Ajá. ¿Y cuánto da la sumatoria de las cargas negativas? 54. 54. O sea que yo solamente estoy midiendo 35 cargas positivas y 54 negativas. El principio de electroneutralidad te dice que si hay 54 cargas negativas, deben haber 54 cargas positivas. Pero en estos dos electrolitos solo estás midiendo 35. ¿Me explico? O sea, tengo que tener 54 cargas positivas porque la orina no es una orina con electricidad, es una orina en equilibrio, o sea, tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Si yo solo mido 35 cargas positivas y mido 54 cargas negativas, quiere decir que hay unas cargas positivas que no tengo, que no las estoy midiendo. ¿Cuántas son esas cargas positivas que no estoy midiendo? 19. Entonces te quedas pensando, uy, esas 19 cargas positivas que no estoy midiendo, ¿a qué corresponderán? Bueno, corresponden a NH4. ¿Por qué corresponden a NH4? Porque tenemos una acidosis metabólica y el riñón tiene que eliminar hidrogeniones que tienen carga positiva. Entonces, como tiene una acidosis metabólica, el hidrogenión se elimina a través de NH4. O sea que tienes 19 NH4 eliminándose porque no los puedes medir. Entonces, tú sabes que están ahí las 19 cargas de NH4 porque la sumatoria de las cargas positivas debe ser la misma sumatoria que de las cargas negativas. Entonces, tienes 19 cargas de NH4 en el paciente 1, mientras que en el paciente 2 solamente tienes 3 cargas de NH4. ¿Sí? Sí. Hasta ahí. Entonces, la respuesta normal en el contexto de tener acidosis metabólica es que tu riñón sea capaz de eliminar entre 10 a 20 cargas de NH4, de cargas positivas para tratar de arreglar el problema. Si el riñón no lo hace, o sea, hace menos de esas 10, entonces quiere decir que el riñón no está respondiendo y el problema está en el riñón. Si el paciente elimina de 10 a 20, en este caso 19, quiere decir que el riñón está funcionando normalmente y que la causa de la acidosis metabólica no es el riñón, porque el riñón sí está haciendo su trabajo. Entonces, ese paciente tendría con acidosis metabólica y anión abnormal un cuadro diarreico. ¿Mejor? Sí, doctor, ya entendí. Ok. En el caso de la alcalosis metabólica, también debe tener el anion gap normal. Mira, en el caso de alcalosis metabólica no miramos el anion gap porque realmente ahí el trastorno primario es el que nos preocupa. Recuerda que el anion gap es sugestivo de que haya acidosis metabólica. Entonces, en el caso de alcalosis metabólica, si el paciente tiene una alcalosis metabólica y tiene el anion gap aumentado, complica todo, porque obviamente al tener anion gap aumentado tendríamos una acidosis metabólica y los electrolitos en orinas confundirían todo, porque está por una parte la parte de la compensación de la acidosis metabólica y por otro lado alcalosis metabólica de forma simultánea. Entonces, en este caso lo que esperamos es que el anion gap esté normal, ¿sí? Para no complicarnos la vida, no teniendo alcalosis metabólica más acidosis metabólica. ¿Sí?
Entonces, en este caso, lo que necesitamos saber es si el trastorno es reciente o no. Si es reciente, hay pérdida de bicarbonato. Si no es reciente, más de 48 horas, el bicarbonato se reabsorbe como una respuesta normal. Y lo otro es el cloro urinario, que si no me equivoco es 20. Me parece que sí es 20. Más de 20 o menos de 20. Si es menos de 20, responde a salina, el cloro urinario, y si es más de 20, no responde a salina. Doctor, Y bueno, dígame. una consulta con respecto a la alcalosis metabólica. ¿Hay alguna razón por la que, bueno, en los valores que usted presentó, el sodio y el potasio del paciente estén disminuidos a comparación del paciente 1 que tiene un trastorno agudo, que el sodio y el potasio están más elevados? En la orina, me dice, o en el sérico. ¿Puede poner la diapositiva? En la orina. Ajá, sí. Que el sodio está disminuido y el potasio también, a comparación del paciente 1 que tiene un trastorno agudo y el paciente 2 un trastorno crónico. ¿Hay alguna relación a que aunque el trastorno crónico reduzca el sodio y el potasio? Sí, claro, por supuesto. ¿Recuerdas la imagen? De nuevo volvemos a la imagen. Mira el paciente agudo. Mira cuánto está el sodio en la orina. Mira el 35 versus 6. ¿Sí? No te pierdes el sodio. Ahorita Sí. hablamos del potasio. No te pierdes el sodio. El agudo tiene 35. ¿Cuánto tiene bicarbonato? 59 cargas de bicarbonato. El paciente 2 tiene 6. ¿Cuántas cargas de bicarbonato tiene? Solo 19. 19 era que habíamos dicho, ¿no? Casi 60 versus 19 de bicarbonato. Entonces, volvamos a la imagen. Aquí está la imagen. Obviamente, inicialmente, el objetivo del riñón, es que en esta imagen no aparece, aparece solo el trastorno ácido base. Déjenme ver si le busco la otra. Porque es que el sodio se intercambia con el hidrogenión. Y eso provoca que si yo bloqueo la liberación del hidrogenión, el hidrogenión se queda aquí adentro. Si el hidrogenión se queda aquí adentro, ese sodio no entra. Y como no entra, el sodio se elimina a través de la orina. Pero déjenme ver si encuentro la otra imagen del otro cotransportador. Vamos a ver. Ya va. Claro. Mira, vamos a hacer algo. Yo en la próxima clase te explico. Encuentro ahí es que ahorita no me abre el up to date. Te encuentro la subunidad y el cotransportador y te explico en la próxima clase qué es lo que ocurre ahí respecto al sodio y las cargas del bicarbonato. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Tarea para mí. Entonces, ya esto lo vimos. El último aspecto que tenemos que ver es el gap osmolar. El gap osmolar es la brecha, ¿no? La diferencia en la osmolaridad calculada versus la osmolaridad medida.
nosotros tenemos una fórmula de osmolaridad plasmática que es esta, ¿no? 2 veces el sodio más la glucosa más el boom. Esa glucosa, si yo la expreso en 1000 equivalentes, no tengo que dividirla entre 18. Y si el boom lo expreso en 1000 equivalentes, no tengo que dividirlo entre 18. O sea que bien, esta fórmula sería una fórmula correcta de la osmolaridad plasmática siempre que las 3 sustancias estén en las mismas unidades. Si la glucosa, en vez de estar en 1000 equivalentes por litro, está en miligramos por decilitro, como la expresamos aquí en Panamá, entonces sí habría que dividirlo entre 18 por el factor de conversión. Y lo mismo para el nitrógeno de urea. Nosotros expresamos normalmente en nuestros laboratorios el nitrógeno de urea lo expresamos en miligramos por decilitro. O sea que si queremos sumarlo a los 1000 equivalentes por litro del sodio, entonces tendríamos que transformarlo utilizando el factor de conversión del nitrógeno de urea, que es 2.8 porque es el 10% del peso molecular. Y como tiene 2 átomos de nitrógeno la molécula de urea, entonces es 14 más 14, 28. El 10%, 2.8. Eso ya ustedes lo saben. Entonces, nosotros podemos medir y podemos calcular la osmolaridad. Nosotros podemos calcular la osmolaridad utilizando esta fórmula, ¿no? 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más el boom entre 2.8. Calculamos la osmolaridad. Suponemos que al paciente le calculamos la osmolaridad usando esos 3 parámetros y la osmolaridad nos dio 300. ¿Sí? Digamos, una osmolaridad un poquito alta, está en 300 el paciente. Pero resulta que yo en el laboratorio puedo medir la osmolaridad, medirla, no calcularla, medirla. Imagínense que la osmolaridad que yo mido utilizando un electrodo específico ahí de osmolitos y toda la cosa, la osmolaridad medida me da 350, mientras que la calculada me da 300. Entonces te dice, uy, ¿qué está pasando aquí? O sea, como que si yo calculo utilizando las 3 sustancias osmóticamente activas que yo conozco, esas 3 sustancias osmóticamente activas que yo conozco que están presentes en la sangre me están dando 300, pero cuando la máquina los mide 350. Entonces aquí hay algo raro. Ese algo raro es otra sustancia osmóticamente activa. ¿Cuál es la más común? Los alcoholes. Los alcoholes son sustancias osmóticamente activas. Entonces, si usted, la fórmula que usted sabe, usted calcula, le da un valor que difiere de 10 en 10 unidades. O sea, si ahí en este caso yo le decía, si la osmolaridad calculada le dio 300, mientras que la medida le dio 350, quiere decir que hay una diferencia mayor de 10, así que hay un alcohol involucrado. Entonces, la fórmula correctamente debería ser 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más el nitrógeno de urea más el alcohol involucrado. ¿Sí? Pero como no lo estamos midiendo porque no sabemos si el paciente lo tiene o no, entonces le medimos la osmolaridad y le calculamos la osmolaridad, y si esa diferencia es mayor de 10, hay un alcohol involucrado. ¿Cuál? Etanol, dietilenglicol, etilenglicol, el alcohol que usted quiera, metanol y demás. O sea que hay un alcohol involucrado que es una sustancia osmóticamente activa y que me está modificando la osmolaridad medida, mientras que la calculada, utilizando esos parámetros, va a ser menor, pues, que la medida. ¿Sí? ¿Se entiende el gap osmolar? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Entonces, si miramos, ahí dónde está, perdonen si los mareo, aquí, si miramos las causas de anion gap elevado, tenemos metanol, que es un alcohol, tenemos uremia, que obviamente no hay alcohol, cetoacidosis diabética, no hay alcohol, paraldehído no es alcohol, pero el propilenglicol sí, isoniazida no es alcohol, el ácido láctico no es alcohol, el dietilenglicol sí lo es. O sea que nosotros en anion gap aumentado, si le hacemos el gap osmolar, podemos predecir si lo que tenemos es metanol, si tenemos propilenglicol, etilenglicol, etanol y demás. Entonces es muy útil porque inmediatamente, si la calculamos un gap osmolar y el gap osmolar nos sale normal, o sea, no hay una diferencia mayor de 10, entonces decimos, ninguna de estas causas es, entonces tenemos que buscar salicilatos, tenemos que buscar medir los niveles de ácido láctico, buscar a ver si el paciente tiene intoxicación con éxtasis o cocaína, cómo están los valores de glicemia y cómo está la creatinina. Y es más fácil descartar aquellas causas de los alcoholes del anion gap aumentado en el contexto de acidosis metabólica
elevada. Entonces, por eso el gap osmolar es útil porque nos permite quitar un poco o sospechar un poco de cualidades allí que nos están provocando el problema. A ver, ¿dudas o preguntas? Que si el gap osmolar es mayor a 10, la causa es el alcohol. Hay un alcohol, no sabemos cuál. Puede ser etanol, puede ser metanol, puede ser el alcohol que sea, etilenglicol y demás, pero hay un alcohol involucrado. En el electro se vea 2, o si tienes un bloqueo de tercer grado, un bloqueo completo. Ambos pacientes están graves. Ambos requieren marcapaso. Ambos se hospitalizan. O sea que si te equivocaste y dijiste que era un Movit 2 y era un completo, el tratamiento que le vas a dar es el mismo. Hay que ponerle marcapaso, hay que hospitalizarlo. O sea, es un bloqueo de alto grado. A ese paciente no le puedes poner atropina porque sabes que es un bloqueo de alto grado. Entonces, partiendo de ahí, no me preocupa tanto porque obviamente si no lo sabes diferenciar, lo confundes y no estás claro, entonces a las finales el único efecto malo es que te pongan en el examen un EKG y tú lo identifiques mal. Pero si tienes un paciente enfrente, la conducta es la misma. O sea, si tienes un bloqueo completo y si tienes un bloqueo de segundo grado, vas a hacer exactamente lo mismo porque ambos son bloqueos de alto grado. Partimos de ese hecho. Como norma, los bloqueos completos tienen bradicardia. Entonces hay que tener una malicia, yo creo que sería el término apropiado, una alta sospecha de que si un paciente tiene una bradicardia, lo que más probablemente sospechas es que se trata de un bloqueo completo. Pero incluso con frecuencias normales, lo que tienes que hacer es seguir las ondas P y seguir los complejos QRS. Si las ondas P concuerdan en la misma distancia o que estén escondidas en el QRS, eso es un bloqueo completo. Si hay una diferencia que tú ves que por definición el bloqueo AB de segundo grado, Movit 2, hay sin prolongación del PR, hay ondas que no conducen. Entonces tú vas a ver que el EKG es asimétrico, no es la distancia entre R y R no es igual y la distancia de las ondas P tampoco es igual. Pero eso requiere obviamente que veas EKG, que los logres identificar y que tengas ahí como la búsqueda activa de que el paciente buscara dónde están las ondas P, si están escondidas o no, para identificar uno respecto al otro. Cuando ya identificaste ambos, o sea, la distancia RR y ya identificaste las ondas P, ya con claridad puedes saber si es un bloqueo completo o si es un bloqueo, un Movit 2. Pero ya te digo, o sea, la preocupación fundamental es ahorita lo del examen, ¿no? Que lo identifiques mal y pongas que es completo, que pongas Movit 2 y resulta que era completo. Pero en el hospital, si te vienen cualquiera de los dos y no sabes qué es, los vas a tratar igual, los vas a tratar con marcapaso, no le puedes poner atropina, el paciente se queda hospitalizado y todo lo demás. Okay, otra consulta. Dígame. En cuanto a la pericarditis aguda y el síndrome coronario agudo con elevación del ST, la diferencia va en que en la pericarditis hay un descenso del segmento PR y en la síndrome coronario agudo con la elevación se mantiene isoeléctrico. Sí, no siempre. Lo que pasa es que el descenso del PR es subjetivo de que hay líquido. Entonces tú puedes tener un taponamiento y tener alternancia eléctrica, pero el PR deprimido, un PR hacia abajo. Un descenso del PR. No en el tamaño, sino un descenso hacia abajo, ¿no? En el trazo. Lo más frecuente en la pericarditis es que tengas elevación del ST en casi todas las derivadas. O sea que tienes una elevación. La única derivada que no se eleva es el ABR, pero todas las demás tienes elevación del ST. Entonces tú dices, oye, tengo un infarto que me afecta a todas las caras. Eso no es probable. O sea, eso no va a ocurrir. No puedes tener un infarto tan extenso de manera que
te afecte todo, o sea, te afecte cara inferior, cara lateral alta, lateral baja y anteroceptal. Eso no va a ocurrir. Entonces, porque obviamente, dependiendo de la arteria que está afectada, no se van a tapar todas las arterias de forma simultánea. Entonces, si tienes un infarto en todas las caras, no es infarto, es una ¿cómo es? Pericarditis. Y obviamente, ya te digo, el descenso del PR, de la altura respecto a la isoeléctrica, es subjetivo más que de pericarditis como tal, es de líquido en exceso alrededor del pericardio. O sea, no solo pericarditis. Si tú tienes un taponamiento cardíaco, tienes un exceso de líquido, el PR, es verdad, puede haber alternancia eléctrica, estamos claros, pero el PR va a estar deprimido también y no hay pericarditis. Pregunta. Uh-huh. Con respecto al gasto cardíaco, Ajá. en el libro hace mención que en el hipertiroidismo, dado el aumento del consumo de oxígeno por los tejidos, se da la liberación de productos vasodilatadores. Ajá. Pero también menciona que en casos de pacientes anémicos, un menor aporte de oxígeno a los tejidos igualmente provoca la vasodilatación. Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué sería entonces lo que provoca la vasodilatación? ¿El aumento del consumo de oxígeno o la disminución del consumo de oxígeno? Los dos, Y para efectos es lo mismo. Es lo mismo, imagínate, en ambos el oxígeno que anda dando vueltas es menos. En uno porque se lo agastó todo el tejido y en otro porque nunca le llegó al tejido, pero igual la cantidad que anda dando vueltas por ahí es poca. ¿Me entiendes? La hipoxia o la hipoxemia es lo que está produciendo la vasodilatación. La hipoxemia esa puede ser generada porque no le llegó aire, no le llegó oxígeno, o porque el que llegó todo se consumió. Pero es el mismo escenario. O sea, la anemia y el hipertiroidismo es el mismo escenario. Eso, ambos van a producir taquicardia, ambos van a producir vasodilatación, ambos van a producir el mismo escenario. El tiroidismo, lo contrario, si se puede dar casos en los que hubieran pacientes con hipertiroidismo, ¿cómo sería el funcionamiento del oxígeno ahí en los tejidos? Y si se da caso de anemia y hipertiroidismo. Bueno, si se da el caso de ambos, de anemia y hipertiroidismo, pues está jodido porque acentúas todo. O sea, en uno tienes, no le llega oxígeno, o sea, ubícate en el oxígeno en la sangre. Si el paciente tiene anemia, ¿cómo va a estar el oxígeno en la sangre? No, bueno, muy disminuido. Claro, disminuido. Y si el paciente tiene un hipertiroidismo que le aumenta el metabolismo y todo el oxígeno que llega en condiciones normales, que llega a la sangre, se mete a los tejidos, ¿qué va a pasar con el oxígeno en la sangre? Se va a consumir más rápido y se disminuye también. También se disminuye, o sea que el efecto es el mismo. Si ahora tienes los dos trastornos, o sea, si el paciente no le entrega mucho oxígeno y el poco que recibe, todo se mete al tejido, el paciente va a estar peor. ¿Me explico? No es que se reviertan los efectos, no es que un efecto es contrario al otro. No, los dos van en el mismo sentido. Los dos están produciendo en la sangre una hipoxia. Una hipoxemia, ¿no? Una disminución en el oxígeno. Ok, gracias. Profe, una pregunta. Dime. En el KG, en cuanto a la onda P, ¿qué posibilidad hay de ver una P negativa? Es que leí por ahí una patología y quedé enredado porque no he visto eso nunca. De ver una onda P negativa. Que no sea en ABR. Ajá. Hay muchas causas de onda P negativa. Oye, pero como yo no lo había visto nunca, entonces... Mira, si tienen los electrodos mal puestos, eso es una causa de que tengas onda P negativo. Ok, ¿sí? Patológico. Si tienes algún trastorno electrolítico, se puede aplanar la onda P o se puede invertir la onda P. Sobre todo aplanarse. Si tienes un marcapaso errante, o sea que tienes focos distintos en la generación del impulso, vas a tener una onda P negativa o bifásica, sobre todo negativa. Si tienes ritmos nodales,
puedes tener ondas P negativas o puedes tener ondas P ausentes. Si tiene unos focos ectópicos, o sea, que no se generan en el sinusal, sino que se generan más abajo, en la misma aurícula, y la conducción es hacia arriba, te producen onda P negativa. No sé, esas son las que recuerdo ahorita. Ok, es que como vi uno y bueno, ya, era eso. Sí. Doctor, una consulta con respecto al gasto cardíaco. ¿Cómo una fístula afecta el gasto cardíaco? Vamos a hablar de ¿cómo se llama? De la entrega de oxígeno. ¿Qué es el gasto cardíaco primero? Es la cantidad de sangre que pasa por el corazón durante un minuto. Ajá. O sea que es dependiente del volumen que le llega y de la frecuencia, ¿no? Sí. ¿Estamos claros? Sí. Cuando yo puse aquí en mi casa agua caliente, antes del agua caliente yo tenía las dos mangueras que van conectadas a la lavadora, las tenía conectadas con una Y. Porque como no tenía agua caliente, yo dije, no tiene mucho sentido que yo conecte ambas a una como si fuera agua caliente de la lavadora y otra agua fría cuando realmente no tenía agua caliente. Entonces yo lo que hice fue que agarré las tomas de pared de agua fría y agua caliente, les puse una Y y les conecté la manguera al agua fría de la lavadora. ¿Sí? ¿Me sigues? No tenía agua caliente. La lavadora, la conexión de agua caliente a la lavadora estaba cerrada porque yo no tenía agua caliente. Y en la de agua fría tenía la entrada de agua caliente y la disque de agua fría y disque de agua caliente, pero en aquel entonces no tenía calentador. ¿Qué pasa? Que yo puse el agua caliente y cuando puse el agua caliente había un cortocircuito, un shunt, una comunicación de agua fría y agua caliente. Al calentador le tiene que llegar agua fría para que el agua fría entonces salga como caliente y vaya a las tuberías calientes. Pero como yo tenía una comunicación de agua fría y agua caliente, el agua que salía del calentador volvía al calentador y al hacer eso se comunicaba agua fría con agua caliente y el calentador no servía, no andaba, porque obviamente había una comunicación, o sea, había un círculo, había un cero ahí. Entonces, respecto al gasto cardíaco, si tú tienes una comunicación entre arteria y vena, dañas el circuito. Entonces, eso automáticamente te baja el gasto, porque la cantidad de sangre que vas a poder expulsar es menos, porque la que está expulsando se está regresando al sistema venoso de inmediato. ¿Me entiendes? O sea que hay una comunicación y al haber ese chon, ese paso de vena y arteria, hace que el sistema se caiga porque obviamente no hay entrada y salida, sino que todo es como si fuera un circuito cerrado. Que no ocurre cuando eso va al capilar, porque ahí en el capilar se reduce de tamaño hasta que se vuelve el capilar y luego nuevamente comienza el aumento en sentido contrario. Pero si tú dañas la presión comunicando arteria y vena, entonces dañas el gasto cardíaco. O sea que hay una caída del gasto cardíaco. Y no solo eso, como hay alteraciones en la perfusión, hay una serie de mecanismos que participan allí que producen vasodilatación y caída del gasto cardíaco. O sea, el hecho de comunicar arteria y vena automáticamente daña la oxigenación de la arteria y eso produce obviamente que haya disminución de CO2 y aumento del CO2 a nivel arterial y eso inmediatamente es sensado por los capilares y por los tejidos y ocurre la mediación de la liberación de mediadores inflamatorios y eso automáticamente favorece a que haya vasodilatación y eso se tumba el gasto cardíaco. Entonces, son varios mecanismos, pero el más fácil de comprender es considerando que solo son tuberías. O sea, que si tú haces un chona y haces una comunicación, automáticamente dañas el circuito, pues.
y haces que se retorne y eso te cae el gasto cardíaco. No te lo aumenta, lo disminuye. Muchas gracias, doctor. Dale. Es apasionante la fisiología, el problema es que tienen que leer bastante. Una pregunta rápida. Dime, Cristel. Ajá. Yo estuve leyendo en antes y viendo unos videos y no sé si así como yo lo veo esté correcto, pero yo intenté guiarme para visualizar más fácil las isquemias en donde están las ondas T y lo que eran los infartos en los segmentos ST. Yo puedo hacerlo de esa manera. No es que puedas hacerlo de esa manera, así es, o sea, las lesiones son en el segmento ST y las isquemias son en las ondas T. Ah, ok. Entonces, hacia arriba o hacia abajo, lo único que pues ahí los nombres se invierten, ¿no? La lesión hacia arriba, o sea, la elevación del ST se llama lesión subepicárdica y la inversión del ST se llama lesión subendocárdica. Pero cuando hablamos de la onda T o de isquemias, es todo lo contrario. Si la T aumenta, deberíamos llamarle subepicárdica, pero no, en isquemia se llama subendocárdica cuando la T aumenta. Y cuando la T se invierte, entonces se llama isquemia subepicárdica. O sea, los nombres están al revés. Igual cuando hablemos de KG, vamos a recordar eso. Pero así es como lo debes recordar, ¿no? O sea, que lesión es ST y la isquemia es onda T. Hacia arriba o hacia abajo. Ok, gracias. Otra consulta. Diga. ¿La presión media de llenado circulatorio y sistémica es la misma? ¿O son valores distintos? La presión arterial media, me dices. No, el libro habla en gasto cardíaco, la presión media de llenado de la aurícula derecha y la presión, es presión media de llenado sistémica y de llenado. Eso está en el Guyton. Sí, en el capítulo 20. Presión media de llenado sistémico y su relación con la presión media de llenado circulatorio. Es ahí, ¿no? Sí, ahí en ese punto. Que al final de ese párrafo en cursiva dice, la presión media de llenado sistémico casi siempre es igual a la presión media de llenado circulatorio. Mira, dice, cuando presión media de llenado circulatorio y presión media de llenado sistémico y su efecto sobre el retorno venoso. Cuando la función de la bomba cardíaca se interrumpe al chocar el corazón con electricidad para provocar fibrilación ventricular o cuando se interrumpe de alguna manera el flujo de sangre desde cualquier punto en la circulación cesa unos segundos. Sin flujo sanguíneo, las presiones de cualquier punto de la circulación se hacen iguales. Y este nivel de presión equilibrado se conoce como presión media de llenado circulatorio. O sea que sería la ausencia, las presiones en el punto en donde no hay movimiento. No hay movimiento. Este se llama presión media de llenado circulatorio. Entonces dice, la presión media de llenado sistémico es algo diferente a la presión media de llenado circulatorio, ya que la presión media en cualquier punto de la circulación sistémica, después de que el flujo sanguíneo se ha interrumpido al pinzar los vasos sanguíneos grandes del corazón, por lo que se puede medir la presión circulatoria sistémica independientemente de la presión que haya en la arteria pulmonar. La presión sistémica media casi resulta imposible de medir. La presión sistémica media casi resulta imposible de medir en un animal vivo. Es la presión importante para determinar el retorno venoso. No obstante, la presión media de llenado sistémico casi siempre es igual a la presión media de llenado circulatorio, porque la circulación pulmonar tiene menos de 1/8 de la capacitancia de la circulación sistémica y solo la 10ª parte del volumen sanguíneo. Entonces ahí definen como la presión media de llenado circulatorio como a la presión que tiene cualquier punto de la circulación cuando no hay movimiento, o sea, cuando se interrumpe la circulación. O sea que el paciente no puede estar vivo, tiene que estar muerto.
Si el paciente está muerto, el corazón está detenido, entonces se llama presión media de llenado circulatorio. Eso es un equilibrio, esa va a ser la misma presión. Sin embargo, la presión de llenado sistémico corresponde a la presión, la de llenado sistémico corresponde a la del llenado circulatorio, corresponde a la presión que tiene al pinzar los vasos sanguíneos grandes del corazón. O sea, que pinza los vasos sanguíneos del corazón y ahí puedes medir la presión sistémica. Y eso no toma en cuenta la circulación pulmonar. Porque el asunto de la circulación pulmonar nada más ocupa una octava parte ahí del volumen y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces, no sé el punto de, ¿cuál es el punto de preocupación? ¿Cuál es la pregunta ahora que leí esto? Bueno, era para aclarar términos y las diferencias, más que todo. Más que todo, ajá. En la de llenado circulatorio, no. Decía mi profesor del complejo de hematología, decía que los únicos que se cruzan son los perros y los glóbulos rojos, ¿no? Ni las plaquetas ni el plasma requieren cruce. O sea que no importa si te ponen plaquetas tipo A, tipo O, tipo B, tipo AB, no importa. Y si te ponen plasma tipo A, tipo O, tipo AB, eso no importa porque esos no contienen. O sea, no, las posibilidades que reaccionen son muy pocas. El problema son los glóbulos rojos. La aglutinación ocurre con los glóbulos rojos. Entonces, cuando le ponemos plasma a los pacientes, ni vemos eso. O sea, eso le podemos poner plasma AB y el paciente puede ser O y listo, ahí va su plasma. Así que ahí no hay problema. Claro, digo no hay problema en cuanto a las reacciones transfusionales. Pueden ocurrir reacciones transfusionales con lo que sea, con glóbulos rojos, con plaqueta y con todo, pero puede ocurrir fiebre, puede ocurrir infecciones, puede ocurrir HIV en cualquiera de los grupos del tipo de lo que se transfunda. Pero en el caso ese de plasma no es necesario hacer cruce, pues, que es lo que... O sea, no es importante saber el tipaje, porque no vas a tomar decisiones con eso. Doctor, yo le tengo una pregunta. ¿En qué situaciones se presenta la onda U y por qué se da? La onda U se presenta en hipocalemia. ¿Sí? Es un trastorno en la repolarización, es una alteración de la repolarización que ocurre por la deficiencia de potasio. Entonces, esa deficiencia de potasio, esa disminución del potasio sérico genera una nueva onda de repolarización. Esa onda tardía de repolarización es lo que se conoce como una onda U. Entonces, es propio de la hipocalemia. Le dieron encaje con el doctor, entonces. País. Sí, doctor, yo tengo una pregunta con respecto a qué parte del riñón tiende a ser más hipóxico. Hipóxico. Sí. Hipóxico. No sé por qué me preguntas lo de la hipoxia y el riñón. ¿Eso por qué? ¿Por qué? ¿Basado en qué? Es que estuve leyendo la parte de renal. Ajá. Entonces tenía una duda con respecto a eso. Pero hipoxemia, o sea, ¿qué tiene que ver el oxígeno allí con el riñón? Si no me equivoco, es en la parte de la médula. Ajá.